Ya tenemos en la línea telefónica al escritor Imanol Canellada, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Imanol, muy buenos días. Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, Imanol, y gracias por atendernos esta llamada, porque justamente hemos pues visto bastantes manifestaciones después de que el pasado domingo, bueno, antepasado domingo más bien, no se aprobara esta reforma eléctrica, no se lograra la mayoría para la aprobación, y empezó a circular un hashtag a través de redes sociales y diversas manifestaciones en las que se ha hablado de que son traidores a la patria. ¿Cuál es tu opinión al respecto, pues ahora sí que de estas manifestaciones que han hecho diversos, no solamente actores políticos, sino también ciudadanos? Sí, bueno, primero yo creo que la idea de traición a la patria es una idea que ya a estas alturas queda como muy desdibujada, ¿no? Segundo, yo creo que la traición a la patria hace muchos años, ¿no? Que se ha dado. Si nos ponemos estrictos, ¿no? Creo que hace mucho tiempo que ciertos sectores de la clase política y económica del país vienen traicionando a la patria, ¿no? A partir de esta venta indiscriminada, por ejemplo, de los recursos naturales, del agua, de mil cosas. Pero sí hay que aclarar que me parece que es un término que ya se ha vaciado de contenido, porque curiosamente en el debate, también quien se opone a la reforma eléctrica, argumentaban también, acusaban de traición a la patria, ¿no? A la facción que defendía y que quería aprobar la reforma eléctrica. De manera que ya en el terreno de la política, y esto es lo grave, me parece lo más triste de esto, es que en el terreno de la política, acusaciones como traición a la patria, o como corrupción, u otras, han perdido todo significado, han perdido el verdadero significado de la trascendencia que tiene ese tipo de acusaciones y lo que implican, porque si estamos hablando de traidores a la patria, entonces debería haber un proceso no judicial, porque es un delito. Si hablamos de corrupción, que también es algo que mutuamente todos los partidos y todos los candidatos, por ejemplo, cuando están en campaña se acusan, pues debería haber procesos judiciales que demostraran y que terminaran enviando a la cárcel, a prisión o la pena que merezca quienes realmente son acusados de corrupción. El político mexicano en las últimas décadas, una de las cosas que ha logrado la clase política mexicana es vaciar de contenido las palabras, su trascendencia, su impacto real, sus significados profundos, para convertirse como en piedras arrojadizas que no tienen mayor impacto ni mayor significado y que siempre se dan en contextos electorales o en contextos de debates camariles, ¿no? En el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces creo que más allá de si son traidores a la patria o no, que probablemente lo sean, y no creo que solamente por esto, sino desde hace mucho tiempo ya, me parece que lo que tendríamos que hacer es recuperar el verdadero sentido de las palabras, su significado, y no convertir el discurso político en algo hueco, vacío, que no tiene mayor trascendencia, y que lo mismo lo puedo decir hoy contra fulanito y mañana contra menganito sin que tenga ninguna importancia. Claro. Parte de las voces de la oposición que han surgido después, pues, de estos comentarios que se han hecho con este término de traidores a la patria, un término que también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de él en las mañaneras, diciendo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por otro lado, vemos también que algunos miembros de la oposición se quejan ante estas opiniones que se están dando por decir que pudieran poner en contra a la ciudadanía y que después la ciudadanía los ataque. ¿Tú crees que realmente pudiera llegar a tanto el hecho de que se les empiece a llamar así, traidores a la patria? Bueno, yo creo que sí hay una responsabilidad por parte de ciertos sectores en llamar, independientemente del término traidor a la patria o el que se use, de llamar a la violencia o a la agresión, ¿no? Contra quienes no piensan como tú, o no opinan como tú, o no votan como tú. Me parece que esto sí es que estamos en una democracia, tenemos que ubicar que estamos en una democracia, o que es esa menos, que intentamos que nuestro sistema sea un sistema democrático que funcione lo mejor posible dentro de todos los errores y todas las fallas que pueda tener. Y en ese sentido, después de los debates políticos, sea cual sea el debate político, llamar a la agresión, a la violencia, etcétera, es totalmente antidemocrático. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado. Ahora,
que en el debate político se digan ciertas cosas, ciertas acusaciones, se señale a los contrincantes de ciertas cosas, como ha pasado ahora y en otros debates, también la ciudadanía tenemos que entender que se trata de eso, de un debate político, nada más, que no tiene mayor trascendencia, que se trata de, en el calor del debate, decirse de pronto, acusarse de cosas, en muchos casos también porque el debate es pobre. Si uno analiza el debate que se dio en torno a la reforma eléctrica, la verdad es que el debate es muy pobre, entonces al final se convirtió en un intercambio de insultos y de acusaciones, y lo esencial, lo de fondo, lo que verdaderamente nos debería preocupar como ciudadanos, que es qué va a pasar con la autonomía energética, ¿no? Con la autodeterminación energética, qué va a pasar en México con esto, quedó un poco olvidado, porque las acusaciones sin sentido, el tema emocional también hay que tener cuidado. Cada vez más los políticos, y en ese sentido hay una responsabilidad por parte de todos, apelan a las emociones, en lugar de apelar al análisis y a la inteligencia. Y apelar a las emociones siempre es peligroso, porque esas emociones se pueden desbordar. Yo más bien llamaría a la clase política a entender cómo es un sistema democrático, cómo funciona, y que los debates tienen que ser, me parece a mí, en términos de propuesta, en términos de ideología también, por supuesto, pero no en términos, porque esto siempre termina por desbordarse. Ahora, creo yo que también la oposición está jugando a un papel de víctima, porque es vergonzoso lo que votó y cómo votó. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Es una vergüenza que hayan vendido su voto abierto y descaradamente a los sectores privados interesados en la generación de energía en México. Y bueno, ¿cómo sostener, ¿no? ¿Cómo sostener esta actitud, este voto, esta postura ideológica que eligieron? Ustedes lo están tratando de desviarlo a partir de ese victimismo y de este discurso que han adoptado ahorita de que, bueno, ¿no? Prácticamente nos vamos a tener que ir del país porque nos están persiguiendo. Lo cual tampoco es cierto. O sea, al final, insisto, todo pasa por vaciar de contenidos, ¿no? Por ejemplo, una de las palabras que se ha usado mucho en estos últimos años, en esta coyuntura, es la de dictadura. Sí, lo cual no es cuidado, cierto. O sea, fácilmente se acusan de dictadores unos a otros y de dictadura de Estado, etcétera. Cuidado, la palabra dictadura tiene un contenido y un significado muy fuerte. Entonces, me parece que el gran pecado que está cometiendo en estos debates la clase política mexicana es la de vaciar de contenidos las palabras, de su trascendencia, de su impacto, de sus significados reales, para convertirlas en armas arrojadizas, en relatos, en narrativas muy emocionales, que las redes sociales funcionan muy bien además, y que me parece que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Totalmente. No hace mucho... Incluso el desconocimiento de las terminologías, lo cual es muy delicado, porque ahorita que hablabas del tema del intercambio de insultos, bueno, ahorita sí, se está tomando por algunos personajes el papel de víctimas, pero hemos visto que durante los últimos 3 años, pues la oposición se la lleva insultando al presidente y, como bien comentas, usando terminologías que son erróneas y que finalmente también pudieran desembocar en, como ya lo vimos, que en la reforma eléctrica no se analizó el tema, simplemente votar todo lo que votar en contra todo lo que venga del presidente. Sí, exactamente. Que eso, al final, lo más triste de todo esto, más allá de las retóricas que se utilicen y más allá de las demagogias que se utilicen, al final lo triste es que no creo que hubo un congreso que se sentó a analizar y a debatir a fondo algo que es enormemente serio para el presente y sobre todo para el futuro del país. Totalmente. Y esto es lo desalentador, que al final un debate tan serio, una propuesta que tal vez podía ser mejorada, que tal vez podía ser entiendo que hubo disposición para la negociación y para aceptar, etcétera, ¿no? Claro, algo tan básico como ver la electricidad como un derecho, lo cual pues beneficia a todas y todos. Y Manuel Canellada, te agradezco muchísimo nos hayas tomado esta llamada para darnos tu punto de vista sobre pues estas declaraciones de los traidores a la patria. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes.